THUC, los palmarianos y el canon. Canon 2316 se considera sospechoso de herejía todo aquel que, de manera espontánea y consciente, ayude de alguna manera a la propagación de la herejía, o se comunique in divinis con los herejes, en contra de lo prescrito en el can. 1258. Repitamos. Se considera sospechoso de herejía todo aquel que, de manera espontánea y consciente, ayude de alguna manera a la propagación de la herejía. Mientras vivía en Roma, el obispo de Mountinitup conoció al padre Rabaz, quien en ese momento enseñaba en el seminario de Marcel Lafeivre en Suiza. A mediados de la década de 1970, el P. Rabaz se involucró con un grupo de visionarios en Palmar de Troya, España, encabezados por un corredor de seguros, Clemente Domínguez Gómez, quien creía que el verdadero Pablo VI era un prisionero del Vaticano y que el visible Pablo VI era un duplicado viviente del preso. Después de la muerte de Pablo VI en 1978, Domínguez afirmó que Cristo lo había coronado místicamente papa y tomó el nombre de Gregorio XVII. Posteriormente fundó su propia iglesia y declaró al Pablo VI como un santo mártir. Un día el P. Rabaz le dijo al obispo Tuc que Nuestra Señora tenía trabajo para él en el Palmar de Troya, y entonces se fue con él el obispo Tuc. El 31 de diciembre de 1975, el obispo Tuc ordenó al sacerdocio a Clemente y a otros 4 laicos, y solo 12 días después 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 consagró a 2 de los 5 hombres recién ordenados y a otros 3 al episcopado del grupo Palmar de Troya. Como acotación al margen, en menos de 2 años Clemente consagró al episcopado nada menos que 70 hombres. Debido a que el obispo Tuc hizo esto sin un mandato, permiso, de Roma, estamos hablando ahora de la Roma pagana del Vaticano II a la que pertenecía Tuc, el 17 de septiembre de 1976, el no Papa Pablo VI lo excomulgó. Entonces el obispo Tuc se arrepintió rápidamente, renunció a lo que había hecho en España y el no Papa Pablo VI lo recibió de nuevo en la Iglesia anticatólica del Vaticano II. El 10 de julio de 1977, apenas 6 meses después de las consagraciones palmarianas, encontramos a Tuc consagrando a su primer obispo para la Iglesia católica antigua o veterocatólica, un cisma herético, l'Abat de Arnoux. El 2 de febrero de 1977, el obispo Tuc consagró condicionalmente a otro católico antiguo con el nombre de Jean Laborie, quien, dicho sea de paso, había sido previamente consagrado otras 4 veces. Durante los próximos años, el obispo Tuc consagrará al menos 3 obispos más para la antigua Iglesia católica, la secta cismática y herética veterocatólica. Ahora vamos a citar el Código de Derecho Canónico y se lo vamos a aplicar a los 5 legos que fueron consagrados en 12 días obispos por Tuc. En 12 días pasaron de ser laicos a obtener por Tuc según tuchistas a ser miembros de la jerarquía de la Iglesia y ser sucesores de los apóstoles. Repetimos, en 12 días pasaron de ser legos, laicos, seglares, gente que pasaba por allí, a ser obispos, miembros de la jerarquía, sucesores de los apóstoles, según tuchistas y la lógica que se dan con, para y a sí mismos. Canon 330. Antes de que alguien sea elevado al episcopado, debe probarse, en la forma que determine la sede apostólica, que es capaz de hacerlo. Canon 331. P1. Para que un candidato sea considerado apto, debe. N1. Nacer de un matrimonio legítimo, no basta con que haya sido legitimado por un matrimonio posterior. N2. Tener al menos 30 años. N3. Haber sido ordenado sacerdote durante al menos 5 años. N3. Haber sido ordenado sacerdote durante al menos 5 años. N3. Haber sido ordenado sacerdote durante al menos 5 años. N3. Haber sido ordenado sacerdote durante al menos 5 años. N4. Ser de buena moral y tener piedad, celo de almas, prudencia y otras cualidades que lo capaciten para gobernar la diócesis de que se trate. N5. Haber obtenido el grado de doctor o al menos de licenciado en teología o derecho canónico, en una universidad u otro instituto educativo, aprobado por la Santa Sede, o al menos estar versado en dichas disciplinas. Si el candidato es religioso, debe haber recibido de sus superiores mayores un título de la misma naturaleza o un testimonio de verdadera ciencia. P2. Quien sea elegido, presentado o nombrado de cualquier forma por quienes hayan recibido de la Santa Sede el privilegio de elegir, presentar o nombrar un candidato, también deberá reunir las cualidades indicadas. P3. El juicio de idoneidad de un candidato está reservado únicamente a la sede apostólica. P3. El juicio de idoneidad de un candidato está reservado únicamente a la sede apostólica. El juicio de idoneidad de un candidato está reservado únicamente a la sede apostólica. Canon 2316 se considera sospechoso de herejía todo aquel que, de manera espontánea y consciente, ayude de alguna manera a la propagación de la herejía, o se comunique in divinis con los herejes, en contra de lo prescrito en el can. 1258. Repitamos. Se considera sospechoso de herejía todo aquel que, de manera espontánea y consciente,
ayude de alguna manera a la propagación de la herejía.